deciros que es un privilegio como Iglesia poder tener estos encuentros en los cuales vamos a estar compartiendo el Evangelio el martes que viene, el siguiente y el otro. Y también es guay que se pueda hacer para los que no podemos estar, que se pueda hacer por YouTube. Así podemos estar viendo qué es lo que está pasando exactamente, porque a veces cuando uno no va a una cosa no la vive. Y yo os animo a que pongáis YouTube, si podéis, y también como Iglesia, mientras está ocurriendo lo que está ocurriendo, estaría muy bien que toda la Iglesia simultáneamente estuviéramos orando. Los que podéis, los que estáis trabajando no, los que teletrabajáis seguramente sí podréis, y que sea en ese momento, justo el martes que viene, cuando está pasando esto en directo, estaría muy bien que toda la Iglesia estuviéramos orando por ese tema. Bien, vamos a empezar en esta mañana, el mensaje de esta mañana. Estamos trabajando la serie Este es nuestro Dios, en la cual vamos a ir viendo diferentes atributos de Dios. Y en esta mañana vamos a ver que tenemos un Dios santo, algo que ya sabemos todos y que hemos cantado. Y vamos a verlo a través del capítulo 6 del libro de Isaías. Si queréis buscarlo, en esta mañana lo vamos a trabajar de una forma expositiva, así que vamos a ir a verlo. El objetivo del día de hoy, como de cualquier otro encuentro que tenga que ver con este tema, es doble. Por un lado, obviamente, es que podamos poner el foco en Dios y que hoy Dios reciba toda la gloria. Este es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es que a través de ver, como en nuestro caso hoy, que vamos a ver la santidad de Dios, toda nuestra vida sea transformada. Dice en su libro, A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, en la primera línea de este libro, lo primero que dice es la siguiente frase: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, eso es lo más importante de nosotros. Repito la frase porque no es fácil, ¿vale? Lo que nos viene a la mente, lo primero que te viene a la mente cuando piensas en Dios, eso es lo más importante de ti. No es lo que tú haces o puedas hacer, sino la idea que tú tienes de Dios, eso es lo que te define a ti mismo. Por poner un ejemplo, si tú tienes un conocimiento superficial de Dios, entonces tu adoración también será superficial, tu vida de santidad será superficial, tu vida de servicio será superficial. Pero si tú tienes un conocimiento profundo de Dios, toda tu vida va a estar marcada por ese Dios al que tú conoces. Por tanto, tenemos una profunda necesidad de conocer al Dios real, al Dios de la Biblia. No al Dios que yo me imagino, o al Dios que a mí me parece o el Dios que a mí, a veces oís esta frase, no, es que para mí Dios no es de esta manera. ¿Cómo? Ni para ti ni para mí. Dios es de una manera y necesitamos conocer a Dios de esa manera, porque el conocimiento de la santidad de Dios transforma nuestras vidas. Así que vamos a leer este pasaje, tengo aquí Vamos a leer el pasaje que está, no sé si se lee, sí, en Isaías capítulo 6, y dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y lo que acabamos de leer en este pasaje es el encuentro de un hombre con la absoluta santidad de Dios. Pero
vamos a ver también cómo este encuentro transforma la vida de Isaías. Pero antes quisiera poneros un poco en el contexto, porque empieza el pasaje diciendo en el año que murió el rey Uzías, y eso fue en el año 759 a.C., pero mucho más que una fecha, lo que nos interesa es ver cómo estaba la situación en Judá, porque Uzías reinó en el reino de Judá y también Isaías profetizó ahí. Y si leéis, solamente que leáis el capítulo anterior, Isaías capítulo 5, veréis que Judá estaba en una decadencia moral, social, cultural, religiosa y espiritual total. Isaías empieza a lanzar ayes, un ayes, ay de los que tal, ay de los que cual, y reparte para todos, porque la sociedad estaba muy mal. Pero en medio de esa sociedad había habido un rey, que era el rey Uzías. Uzías había sido un rey muy diferente. Uzías accedió al trono cuando tenía 16 años, más o menos la edad de mi hija, con 16 años accedió al trono y reinó durante más de 50 años y mientras tanto fue una época de esplendor, de crecimiento y de fortaleza del reino de Judá. Y de hecho dice la palabra de Dios que en Segunda de Crónicas califica a Uzías como uno de los reyes que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero Uzías tuvo un problema, un pequeño problema. Al final de sus días, su corazón se llenó de orgullo y empezó a pensar que todo aquello que había ocurrido en Israel había sido por él, mérito suyo y no de Dios. Y tal fue su orgullo y su pretensión que pretendió entrar en el templo, en el lugar santo, algo que solo estaba reservado para los sacerdotes, ahí a quemar incienso. Los sacerdotes trataron de impedir que entrara, pero si leéis la historia veréis que no lo consiguieron, estaba tan lleno de orgullo que entró en el templo a quemar incienso. Y nada más que entró en el templo, menospreciando la santidad de Dios, nada más que entró, Dios lo hirió con lepra, allí mismo. Y desde ese momento tuvo lepra hasta el día que murió. Por tanto, ahí tenemos un rey que no podía ejercer de rey, tuvo que vivir en una casa apartada, su hijo era el que se encargaba de los asuntos, pero eso era algo dramático porque el pueblo no podía ver a su rey y su rey es como si no estuviera y el trono estaba vacío. Y es en este contexto cuando Isaías recibe esta visión. Y hay varios aspectos que me gustaría destacar de esta visión. En primer lugar, Isaías recibe la visión de un Dios santo. Y dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Y es muy interesante que veamos los detalles, porque dice que vio al Señor, ¿vale? Es decir, Isaías tuvo una visión y tenemos que distinguir, en la Biblia hay que distinguir muy bien entre lo que es un sueño y una visión. En ocasiones Dios hablaba a su gente, a su pueblo, o puede hablar a través de sueños. Por ejemplo, ¿recordáis cuando Dios le habló a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieres que te lo daré? Y Salomón pidió sabiduría, seguro que sabéis esta historia. Ahí Dios le habla a Salomón en un sueño. O cuando el ángel se acerca a José para decirle, no dudes a tomar a María por esposa, el ángel le habla en un sueño, pero luego Dios también habla en visiones. Y una visión, como el caso de Isaías, es cuando la persona está despierta, en plenas facultades mentales, y no sé cómo, pero de alguna manera algo se proyecta delante suyo, un holograma, una imagen, no sabemos qué, pero se proyecta algo cuando la persona está en plenas facultades mentales. Por eso, y no está dormida, vamos, por eso dice, yo lo vi al Señor, ¿vale? No sabemos si vio una imagen, pero vio al Señor. Y continúa diciendo que el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime. Y es curioso esto, que justo cuando el trono de Judá está vacío, Isaías ve el trono del cielo ocupado. Qué enseñanza tan bonita para cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos ver que el trono del cielo siempre está ocupado? No vamos a entrar en este tema porque espero que otro día podamos hablar de la soberanía de Dios. Pero dice que ese trono es alto y sublime. Y uno de los nombres para nuestro Dios es el Altísimo, porque no hay nadie más alto que nuestro Dios. ¿Y eso qué significa? Que todo está por debajo de sus pies. Él está dominándolo todo, controlándolo todo. Incluso en los momentos más difíciles, como era aquel, incluso en los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, que ha habido momentos muy oscuros en la historia de la humanidad, el trono del cielo
ha seguido estando ocupado. Y es un trono alto y sublime, en lo más alto, en la escala de en la pirámide, arriba, arriba, arriba de todo, siempre está Dios. Espero que en la pirámide de nuestra vida también Dios ocupe ese lugar alto y sublime. Me encanta como dice después, y sus faldas llenaban el templo. Y ahí necesito ir, porque eso nos habla de la grandeza de Dios. Pero he necesitado ir a otras versiones, porque hay versiones que aún matizan un poco más. Por ejemplo, la nueva versión internacional dice: las orlas de su manto llenaban el templo. Y aquí nos está hablando de la absoluta grandeza de Dios. Pensar que el templo medía aproximadamente 27 metros de largo, por unos 9 o 10 de ancho, y más de, no sé si eran 12 o 13 metros de altura. Y dice, pensad lo que dice que el adorno final, los flecos de la ropa de Dios, llenaban todo el templo. Qué grandeza es la que Isaías está viendo ahí. Está viendo toda la grandeza de Dios. Está viendo toda la majestad de Dios. Nos deja ver toda la realeza de nuestro Dios. Pensar que en aquel tiempo la grandeza de un rey muchas veces se medía por lo amplias y largas que eran sus ropas. Nos está enseñando toda la realeza, la majestad, la singularidad, el gobierno total de Dios. El universo entero está controlado por un Dios que no solo es alto y sublime, sino que lo llena todo. Dice la palabra de Dios que el cielo es mi trono y los pies son la tierra, es decir, lo está llenando todo. E Isaías ve que el templo está lleno de la gloria de Dios. Desde la estrella más lejana de la última galaxia, que no podemos ver, por supuesto, hasta el virus más pequeño, que tampoco podemos ver, todo está bajo el dominio de Dios. R.C. Sproul dijo en una ocasión: no hay ni una sola molécula en todo el universo que esté suelta, libre de la soberanía de Dios. Ni una sola molécula, ni un solo virus, ni una sola célula cancerígena de un cuerpo humano está libre de la soberanía de Dios. Ahora, Isaías todavía ve más, porque ve ángeles alrededor y dice, versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Probablemente parece ser, según los escritores, que estos serafines son los seres creados más poderosos que existen. Hay quien habla que son como de fuego, ¿vale? Pero resulta que estos serafines, aun con todo su poder y estar al lado del trono de Dios, su cercanía no se vuelve en rutina y saben muy bien dónde están. Y dice que estos serafines tenían 6 alas, 3 parejas de alas, ¿sí? Dice que con la primera pareja de alas cubrían sus rostros, porque nadie puede ver el rostro de Dios, tienen que cubrir sus rostros, porque la santidad de Dios les ciega. Es decir, intenta mirar al sol un día a mediodía, no puedes. Esta es la idea, la santidad de Dios les ciega y cubren sus rostros. Con sus 2 segundas alas dice que cubrían sus pies. Y esa era una señal de humildad en aquel entonces, en aquella época, cuando un siervo se sentía indigno de estar ante su señor, descalzaba sus pies y los cubría. ¿Recordáis la escena en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se aparece a Moisés en la zarza, ardiendo? ¿Qué le dice? Saca el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Y estos serafines saben que están pisando tierra santa porque están en la misma sala del trono del cielo y por eso cubren sus pies. Y sus otras 2 alas, dice que con las otras 2 alas iban volando. Y la idea es que estaban así, como colibrís, revoloteando alrededor del trono, preparados para cumplir cualquier asignación que Dios les pudiera dar, cualquier encargo que les pudiera dar, estaban listos y preparados para cumplirla. ¿Qué ejemplo? Yo creo que podemos aprender tantísimas cosas de la actitud de estos querubines, pero lo que podemos aprender es lo que hacían estos querubines. Versículo 3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ya, me gustaría escenificar esto un poco.
Y aún a riesgo de equivocarme, según he consultado, parece ser que esta era un canto que estaban haciendo, que era un canto lo que se llama antifonal, es decir, unos cantan una cosa y otros responden. Por ejemplo, ¿sabéis cuando cantamos Tu et san y las mujeres responden Tu et san, puderos, puderos? Eso es un canto antifonal y parece ser que esto era lo que estaba ocurriendo aquí, porque dice que el uno al otro daban voces, parece que iba y volvía. Así que podemos imaginarnos que había dos grupos de serafines, unos en un lado que decían Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y entonces los otros respondían toda la tierra está llena de su gloria. No sé si me estoy explicando, pero como no sé si me estoy explicando, vamos a hacer un ejercicio, vamos a intentar hacerlo nosotros esto, ¿vale? Vamos a hacer, yo os pido que os pongáis en pie un momento, ¿vale? Vamos a ponernos en pie y vamos a dividir esta sala en dos trozos, digamos, de aquí para allí, desde aquí hasta el final, recitaréis la primera frase, cuando yo diga 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y de aquí para allí responderéis, toda la tierra está llena de su gloria, ¿vale? Nosotros no somos serafines, obviamente que no lo somos, pero el Dios Santo sí que está aquí con nosotros, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer este ejercicio, ¿vale? Empezáis vosotros, 1, 2 y 3. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bien, vamos a hacerlo una vez más, ¿vale? 1, 2 y 3. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien. Yo sé que lleváis mascarillas todos y que es muy difícil, pero ahora os voy a pedir que lo gritéis con todas las fuerzas que podáis, a ver si se enteran los vecinos. Es decir, lo más fuerte que podáis gritar, gritemos esta frase, ¿vale? 1, 2 y 3. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios, esto es, podéis sentaros, esto es, creo que es una infinitésima parte de lo que allí estaba pasando. No sé si os parece que lo habéis cantado lo suficientemente fuerte. No lo sé. Fíjate lo que dice el versículo 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Ante la santidad de Dios, los ángeles cantaban de tal manera que toda la estructura del templo, ese majestuoso templo de Salomón, empezó a temblar, ¿vale? Es como si provocó un terremoto. Y esa, creo, queridos hermanos, que es la reacción que la santidad de Dios produce en una vida. Tal sacudida que nos estremece hasta que caemos de rodillas en adoración y en alabanza ante el Dios 3 veces santo. Ahora bien, estos querubines no decían solo santo, decían santo, santo, santo. ¿Y sabéis que es el único atributo en la Biblia que se repite por 3 veces? En ningún lado dice que Dios sea sabio, 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 o que Dios sea amor, 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 o que Dios sea fiel, 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 pero sí dice que Dios es santo, santo, santo. Y en el lenguaje hebreo, cuando algo se dice por 3 veces, se quiere recalcar la importancia, es como si lo pusieran en mayúsculas. Es como si los serafines estuvieran diciendo no solo que Dios es santo, sino que Dios es muy santo, que Dios es el más santo, el ser más santo de todo el universo. ¿Pero qué significa la palabra santo? La palabra santo tiene 2 acepciones que yo creo que son complementarias. Por un lado, la palabra santo viene de una raíz hebrea que significa esto, cortar. Y cuando corto, ¿qué hago? Separo. Dios está cortado, separado, totalmente separado del resto de su creación. Y eso es lo que significa la palabra santo. Dios es totalmente diferente del resto de su creación. Hay un abismo que separa al Dios 3 veces santo del resto de su creación. Y yo creo que incluso, estoy convencido de que incluso cuando estemos en el cielo, libres de pecado y con cuerpos glorificados, nosotros seguiremos siendo criaturas
redimidas por Él, y Él seguirá siendo el Dios 3 veces santo y seguirá existiendo ese abismo. Así que cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo que Dios es altísimo, que Dios es glorioso, que Dios es sublime, que Dios es totalmente diferente de nosotros, que no hay comparación, no hay ni siquiera un sistema por el cual se pueda comparar la santidad de Dios con nosotros. ¿Cuál es el peligro que corremos? El peligro que corremos es irnos a los extremos. Nos podemos ir al extremo de pensar que como Dios está conmigo, Dios camina a mi lado, Dios me acompaña. ¿Qué pasa entonces? ¿Sabes qué pasa? Que esto es verdad, pero esto no le resta ni un ápice de la santidad de Dios y lo diferente y separado que es de cualquier cosa creada. Así que no necesitamos irnos a los extremos, porque si yo me voy a los extremos, por un lado podría pensar que como Dios es tan santo, tan separado de mí, tan diferente de mí, puedo acabar pensando que es un Dios impersonal al que no le importo. Pero no, Dios camina a mi lado y le importo. Pero cuidado que si me voy al otro extremo y como Dios camina a mi lado y está conmigo y me acompaña y es mi amigo, puedo acabar pensándome que Dios es como uno de nosotros, pero para nada es como uno de nosotros. Dios es 3 veces santo, separado. El segundo acepción es tiene que ver con la perfección. Dios es moralmente perfecto, sin mancha, sin pecado, inocente. Todo en Él es perfecto. Sus caminos son perfectos, su palabra es perfecta, su voluntad es perfecta, sus juicios son perfectos, su amor es perfecto, incluso su ira es perfecta. Todo en Él es perfecto. Así que santo, santo, santo. Así es como es conocido Dios en el cielo. Cuando piensas en Dios, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Porque necesitamos, creo que de manera imperiosa, ver así a nuestro Dios, sublime, glorioso, majestuoso, 3 veces santo. Porque mi pregunta es, ¿se puede tener una visión de Dios así y continuar igual? Yo creo que no, y esto es lo que le ocurre a Isaías. Y vemos el segundo punto, es que tiene la visión de la indignidad ante un Dios santo. Dice en el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey de los ejércitos. De modo que cuando Isaías se compara con la santidad de Dios, ve su pecado. Y no hay otra manera, no hay otra solución. De modo que tú puedes caminar por la vida tranquilamente con tu pecado, tranquilamente, solo con una condición, que no conozcas la santidad de Dios. Y yo creo que esto es uno de los motivos por los cuales el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, odia el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es lo que hace? El Evangelio exalta a un Cristo santo. El Evangelio hace que la gloria de Dios brille. Y cuando la gloria de Dios brille, dime qué pasa con el pecado. Que se ve, que se ve. Y por eso Isaías dice, ¡ay de mí! Y es un profundo pesar. No dice, ¡ay, Señor, vaya que mal me sabe esto, ¿eh? No, no dice esto. Oh, bueno, Señor, tú ya me comprendes, ¿verdad? Al fin y al cabo hay otros peores que yo. No, dice, ay de mí. Es ese profundo pesar y esa reacción solo puede venir después de haber visto la santidad de Dios. Cuando vemos la santidad de Dios, creo que lo primero que vemos es lo horrible que es nuestra condición de pecadores. Y muchas personas dirían, ay, hay tanto pecado, Ricardo, no nos hables tanto de pecado. O podían decirle a Isaías, Isaías, no seas tan duro contigo mismo, inmundo de labios, pero si eres el mejor de tu nación, inmundo de labios. Y yo creo que tenemos que poner el foco en la santidad de Dios, porque si no, no vemos nuestro pecado. Y vemos que hoy muchas personas están cambiando el Evangelio. ¿Vale? Y hay muchos sitios que ya cuando se habla de predicar el Evangelio se está entronizando al ser humano y se está diciendo tú tienes valor, el ser humano tiene potencial, sigue tus sueños que los conseguirás, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso cantamos canciones, ¿os habéis pensado? Y ahora quiero decir algo, cantamos canciones en las cuales hemos sustituido la palabra pecado y la sustituimos por otras, como faltas, fracaso. Y ahora quería decir una cosa, porque hay una canción que nosotros cantamos que decimos, moriste por mis fracasos.
¿Qué os suena? Habéis de saber si, bueno, ahora nadie se sienta al lado mío porque hay una distancia de seguridad, pero si te sientas al lado mío alguna vez, escucharás que yo canto «Moriste por mis pecados». Primero, porque métricamente es posible, ¿vale? Son 3 sílabas, no estropeo la canción, os lo aseguro. Y segundo, porque Cristo no murió por mis fracasos. Yo de mis fracasos me levanto solo. Y de mis errores los soluciono yo solo, pero mi pecado no puedo. Por tanto, cuando yo veo la santidad de Dios, solo puedo decir, Señor, gracias que tú moriste por mis pecados. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque cuanto menos contemplamos la santidad de Dios, más diluimos el pecado del ser humano. Cuanto más diluimos el pecado del ser humano, más entronizamos al ser humano. Y cuanto más alto subimos al ser humano, menos necesario se hace el sacrificio expiatorio de la cruz del Calvario. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que el Dios Santo se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Así que lo primero que ve es confesión y arrepentimiento. Se da cuenta de su realidad, pero es curioso que también tiene pesar no solo por él, sino por su pueblo. Dice, habito en medio de labios inmundos. Y yo no sé si Isaías se había acostumbrado a toda aquella maldad, pero de repente, delante de la santidad de Dios, es como si hiciera, madre mía, qué tropa la que tengo aquí, madre mía, Señor, lo que tengo aquí. Y en ese momento siente un profundo pesar, no solo por él, sino por la sociedad en la que vivimos. Por cierto, una sociedad súper parecida a la que tenemos nosotros. Y la pregunta, el peligro es que quizás si dejamos de contemplar la santidad de Dios, corremos el peligro de acostumbrarnos al pecado de la sociedad en la que vivimos. Y yo te pregunto, ¿te impacta el pecado de tu sociedad? ¿Te impactan las desigualdades e injusticias? ¿Te impacta la inmoralidad sexual a todos los niveles que se está dando? Y no vamos a entrar en detalles, porque si entrara algún detalle, esto está saliendo en directo, me llevarían detenido, y ya sabéis de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero ¿te impacta la inmoralidad sexual? O a lo mejor eres cómplice oculto de ella, no sé. ¿Te impactan las infidelidades? ¿Hay aplicaciones de móvil para serle infiel a tu pareja? Y nosotros lo vemos normal, cada vez más normal. ¿Te impacta el aborto? Hoy en día nuestra sociedad hace una bandera así de alta del aborto en aras de la libertad. Y nosotros decimos, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Y sin darnos cuenta, nos vamos acostumbrando. Necesitamos conocer y contemplar la santidad de Dios para que el pecado de nuestro pueblo nos cause el mismo pesar que le causa a Dios. ¿Cómo te ves ante la santidad de Dios? Ya sabemos cómo se veía Isaías. ¿Cómo te ves tú? Espero que ante la santidad de Dios, nuestra primera reacción cuando vamos al Señor en oración, lo primero que deberíamos decir es, Señor, soy un pecador, soy indigno de estar en tu presencia. Pero gracias a Dios que la visión no termina aquí, porque si terminara aquí sería desesperanzadora, pero nos enseña este pasaje que estamos viendo de manera expositiva, nos enseña una verdad que la encontramos en toda la Biblia, y es que cuando Dios nos revela su santidad, sirve de base para resaltar todavía más su gracia perdonadora. Mientras no veo la santidad de Dios, la gracia tiene menos valor, pero cuando Dios me revela su santidad, veo su gracia perdonadora. Y este es el tercer punto, el perdón de un Dios santo. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Ahora yo estaba pensando un poco qué debió pensar Isaías en este momento. Recordemos que no es un sueño, Isaías está ahí presente, de repente ve un altar y un ser de estos de fuego que coge un carbón, ni el propio serafín lo puede coger con las manos, tiene que coger unas tenazas y se dirige hacia Isaías. Recuerda que Isaías acaba de decir, ¡ay de mí que soy muerto! Lo normal es que pensara, este viene aquí a quitarme la vida. Dice, porque mis ojos han visto al rey. Pero giro inesperado,
Versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí está la gracia perdonadora de Dios. Y ese carbón encendido, para mí estos versículos son de una belleza incalculable. Pueden parecer pasar por alto, pero son incalculables porque ese carbón encendido representa toda la gracia de Dios. Ese carbón encendido nos apunta directamente a algo que ocurriría 700 y pico de años después, que es la obra de la cruz. Piensa por un momento, ¿de dónde toma el serafín ese carbón? Lo toma directamente de un altar, del altar. ¿Y qué significa que el carbón estaba encendido? Significa que en el altar había un fuego. ¿Y qué significa que hubiera un fuego? Que había algo que se estaba quemando o se había quemado algo. ¿Y eso qué significa? Que un sacrificio había sido hecho. Se había hecho un sacrificio. Yo creo que esto ilustra perfectamente cuál es el mensaje del Evangelio. Que el Dios tres veces santo, el Dios ante el cual los querubines y los serafines se cubren sus rostros, puede perdonar el pecado de Isaías, el tuyo y el mío, porque un sacrificio ha sido hecho en el altar. El Dios cuya santidad ciega, el Dios que está tan apartado de cualquiera de sus criaturas, puede perdonar el pecado tuyo y mío, porque Cristo fue el Cordero de Dios sacrificado en el altar de la cruz por los pecados del mundo. Hermosa, hermosa es esta escena. A mí ¿cómo decías? Me abruma, ¿verdad? Sí, me subyuga. Toma. Pero lo que vemos aquí es una gran enseñanza que tenemos que tenerla muy clara. Cuando Dios abre los ojos de un pecador, de un hijo suyo, de quien sea, cuando abre los ojos para que veamos su santidad, no lo hace para hundirnos en la miseria. No lo hace, no quiere hundirnos en la miseria. Lo hace para llevarnos al arrepentimiento, a la confesión, al perdón y a la restauración. Una cosa más que Isaías ve, sé que el tiempo está pasando, pero Isaías todavía tiene el privilegio de ver una cosa más, y es la misión de un Dios santo. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Solamente un pequeño detalle. Hasta ahora este es el primer momento en el cual Dios habla. Hasta ahora a Dios no se le ha oído hablar. Isaías ha visto un montón de cosas, ha experimentado un montón de cosas, ha oído a los serafines hablar, pero ahora está oyendo la misma voz de Dios. Y quiero detenerme en un detalle que creo que es que la palabra de Dios es maravillosa y hay detalles que nos podrían pasar por alto. A lo mejor tú lo has visto, pero aquí hay solamente un detalle que nos hace ver otro atributo maravilloso de Dios, que no sé si podremos ver, que es la Trinidad de Dios, la triunidad de Dios. Como Dios es uno solo, pero a la vez es tres personas. No, Dios no se manifiesta en tres personas, ¿vale? No son tres manifestaciones, son tres personas, pero un solo Dios, pero es algo que explota nuestra mente, no lo podemos entender, pero es un solo Dios, ¿eh? Pero son tres personas que coexisten simultáneamente y se relacionan entre ellas, y esto lo vemos aquí. Fíjate lo que dice, oí la voz del Señor, uno, que decía, ¿a quién enviaré? Singular, ¿y quién irá? Por nosotros, plural, ¿vale? Dios hablando y hablando en plural. Y lo que hace aquí Isaías es escuchar, esto es algo increíble, está escuchando una conversación entre las tres personas de la Trinidad, que están diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿Sabes? ¿Recordáis en Génesis cuando también dice, hagamos al hombre a nuestra imagen? El plan de Dios, la Trinidad sentada, y ahí Isaías está escuchando y está descubriendo la Trinidad de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías responde, yo iré. Pero fíjate que lo que Isaías responde es porque acaba de descubrir que ese Dios santo también tiene una misión y tiene una pasión. Es como si Dios hubiera abierto su corazón y Dios está revelándole que tiene una misión. Y el Dios santo tiene una misión, y esa misión es que ese Dios altísimo, sublime, majestuoso,
ese Dios ante el cual los serafines se cubren los rostros, tiene un plan, tiene una misión, y es alcanzar a todas las naciones con el Evangelio, para que un día no solo los serafines, sino que toda lengua, tribu, raza o nación doble sus rodillas ante el santísimo trono de Dios. Ese es el plan de Dios. Isaías lo ve, y en ese momento, en cuanto lo ve, dice: heme aquí, envíame a mí. Y tenemos que entender que cuando Isaías hace esto, está asumiendo eso como un privilegio, ¿vale? A mí no me parece que Isaías diga: ¿es a mí? Bueno, va, si no queda más remedio, iré. Pero te digo una cosa, Señor, siempre somos los mismos. Aquí siempre estamos, oye, no hay 1 millón de personas, pero bueno, no, iré yo. ¿Os parece que sea esta la manera? No, mira, fíjate una cosa. De hecho, parece que Dios está hablando, y por lo menos aún en este versículo no se dirige directamente a Isaías. Si seguís leyendo en el siguiente versículo ya le habla, pero parece que Dios no está hablando con Isaías, está diciendo a quién enviaremos, ¿vale? Es decir, Isaías podía no darse por aludido, como diciendo: esto no va conmigo, ya si quieres algo, Señor, ya vendrás. No, pero lo que hace Isaías es, cuando escucha eso, descubre que Dios tiene una pasión, tiene una misión, y entonces a mí me parece que el tono es: Señor, por favor, Señor, por favor, envíame a mí. ¿Sabes? Como cuando, yo no sé si aún se hace en el cole, cuando el profe pregunta algo y siempre hay el típico listo que levanta. ¿Sabéis la escena? Hay una escena de Harry Potter en la cual preguntan y Hermione siempre está con la mano así levantada porque se lo sabe todo. Esa es la idea, que quiere que lo vean. A mí me parece que es algo así: Señor, por favor, Señor, yo ya sé que tú tienes serafines alrededor que lo quieren hacer, pero ya que estás preguntando esto, por favor, envíame a mí. Necesitamos entender la misión como un privilegio. Yo creo que este es un punto que solo lo podemos entender cuando entendemos al Dios Santo un poco. Necesitamos entender la misión como un privilegio. Por favor, no lo veamos como una carga. No lo veamos como una carga. Servir al Señor no puede ser una carga, es un privilegio. Y a veces parece, parece que vayamos por la vida perdonándole la vida a Dios, porque hacemos 4 cosas para Él, y con la carga, y no sé si puedo, y no sé si tengo tiempo, y no sabes cómo está mi vida, pero bueno, lo haré. Necesitamos asumir la misión y el servicio a Dios como el privilegio más grande que un ser humano puede tener: servir al Dios Santísimo. Lo que hace aquí Isaías es darle un cheque en blanco a Dios. Isaías ni siquiera pregunta: ¿pero cuánto me va a costar? ¿Qué me va tal? No, pero sabe que si Dios tiene un plan, yo quiero estar en él. Y le da a Isaías un cheque en blanco. Y yo estaba pensando, y a mí me ha hecho reflexionar mucho, y me he hecho una pregunta cuando me preparaba esto, me he tenido que hacer una pregunta para mí mismo y arrodillarme delante del Señor. Y hoy la planteo aquí para, si tú quieres, que también te la hagas. ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Qué le estoy dando a Dios? ¿Le estoy dando un cheque en blanco a Dios? O a lo mejor le estoy dando una tarjeta de crédito con un límite. ¿Cuál es el límite que le has puesto a Dios? Quizá el límite es: esto sí, pero Señor, esto no me lo toques. Hasta aquí sí, pero mi trabajo. Hasta aquí sí, pero mi familia. Es que, verás, estoy en la universidad y ahora no. Verás, es que tengo un bebé y ahora no. O ya soy muy mayor, o mira, es que ahora me duele la espalda y ahora no. ¿Cuál es el límite que le has puesto a Dios? Porque Isaías no le pone ningún límite. Siente la misión como un privilegio y dice: Señor, lo que haga falta. Y es que cuando conoces la santidad de Dios, ya no puedes vivir dándole a Dios las obras. No se puede vivir. Y en la medida quiera Dios que vayamos conociendo cada vez más al Dios Santo para darle menos obras y más nuestra vida entera, como cantamos muchas veces. Cuando conoces al Dios Santo, estás deseando poner tu vida en el altar de ese Dios Santo. Y yo te invito, a la luz de este pasaje, como una de las aplicaciones de este pasaje, a que hoy
puedas poner tu vida en el altar del Dios Santo. Quizás, no sé, tú sabrás si tu vida es lo que Dios quiere. Quizás estás viviendo la vida cristiana de una forma rutinaria, liviana, superficial. Pon tu vida en el altar del Dios Santo. Quizás no estás asumiendo el servir a Dios como un privilegio, sino como una carga. Entrega tu vida en el altar del Dios Santo. Quizás tu relación con Dios está rota porque el pecado se ha instalado en tu vida. Entrega tu vida en el altar del Dios Santo y dile, Señor, cueste lo que cueste. Y quizás, no sé si estás aquí en esta mañana y a lo mejor tú no le has entregado tu vida a Cristo. Hoy es momento para que puedas poner tu vida en el altar del Dios Santo. Hoy es momento de que mires la santidad de Dios y reconozcas tu pecado. No mires alrededor. Si tú miras la sociedad de alrededor, te aseguro que te vas a ver bien, te lo aseguro. Pero cuando miras la santidad de Dios, hoy es día para reconocer tu pecado. Y lo siento mucho si hablo de pecado, pero es que no hay otro camino para encontrar la salvación, no lo hay. Solo puede ser reconociendo el pecado. Pero si reconoces tu pecado, entonces Dios te perdona y te limpia y te salva, no por nada que tú hayas hecho o puedas hacer, sino porque un sacrificio ha sido hecho en el altar de la cruz. Cristo murió por tus pecados. Así que yo te invito a que puedas ir en oración, en humildad delante de Dios. Ahora o cuando estés en tu casa, puedas tener ese tiempo de decir, Señor, vengo a ti a entregar mi vida porque quiero ser uno de tus siervos. Solamente 3 aplicaciones, 1 minuto o 2 más, para cada uno de nosotros, porque ya hemos hablado mucho, pero si decimos que aquello que yo conozco de Dios transforma mi vida, cuando estoy hablando de cuando yo conozco a un Dios santo, qué es lo que pasa en mi vida, y solo quiero dejaros con 3 aplicaciones que encontramos del ejemplo de los... no están en pantalla, bueno, es igual. Del ejemplo de estos serafines, 3 aplicaciones muy rápidas que vemos de ellos. Dice que con 2 alas cubrían su rostro. Ante la santidad de Dios, primero de todo, reverencia. Primero de todo, reverencia. Te lo digo muy claro. Tómate a Dios muy en serio. Ante la santidad de Dios, tómate a Dios muy en serio. No permitas que Dios sea tan solo algo de domingos o la muletilla cuando vas a comer o aquel que te ayuda en momentos delicados de tu vida. Ante la santidad de Dios, reverencia. Tómate a Dios muy, muy, muy en serio. En segundo lugar, con sus otras 2 alas cubrían sus pies, símbolo de humillación, de indignidad. Ante la santidad de Dios, confiesa tu pecado y busca la santidad personal. La santidad de Dios nos hace buscar la nuestra personal. Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. Por tanto, como Dios es santo, nosotros también. Y en tercer lugar, ante la santidad de Dios, con las 2 alas volaban, disponibilidad total y absoluta. ¿Estás dispuesto, preparado para aquello que Dios te quiera enviar? Es curioso cuando uno está preparando ese que ves por todas partes ilustraciones. ¿Habéis visto alguna vez lo que ocurre últimamente alrededor de un restaurante de comida rápida, tipo un McDonald's, por ejemplo, un sábado por la noche? ¿Qué hay en la puerta alrededor? Motos, bicicletas eléctricas, patines, bicis normales, todos con sus mochilas, Uber, Deliveroo, Globo, ¿vale? ¿Y qué están ahí? Yo los veo de esta manera, esta actitud, preparados lo más cerca para en cuanto sale el pedido salir corriendo. ¿Estás preparado para cuando salga el pedido de Dios? Permitirme la expresión. Ante la santidad de Dios, disponibilidad. Pues que Dios nos ayude a que esta iglesia esté siempre disponible para Dios. Por cierto, hace rato es que me he dejado una cosa que quería deciros. La digo luego y al final no la he dicho, pero la digo ahora, ¿vale? Ya para acabar. ¿Sabéis que nosotros no necesitamos tener la visión que tuvo Isaías? No la necesitamos. Tenemos la palabra de Dios. En la palabra de Dios tenemos toda la revelación completa, todo lo que se puede conocer de Dios lo tenemos en la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, aquí hay muchísimo más que lo que Isaías vio. Por tanto, deja
que Dios te revele su santidad a través de la palabra de Dios, porque aquello que conoces de Dios será lo que transformará tu vida. Pues espero que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y os invito a que nos pongamos en pie y vamos a acabar ya el encuentro de esta mañana.